Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. Es lunes ya, 16 de febrero. El día viene con resaca por la conferencia de Múnich, donde Europa capta el mensaje de Estados Unidos. El viejo orden mundial ya no existe y Europa debe aprender a defenderse sola. Enseguida les contamos qué es lo que se ha dicho. Lunes 16, que aquí en casa nos mantendrá pendientes de las negociaciones de Partido Popular y Vox en Aragón y de la huelga de médicos que comienza hoy, la primera en 30 años. Y en los mercados, las bolsas asiáticas vienen en verde. También los futuros en Europa y en Estados Unidos, con el permiso de la festividad del presidente, que deja hoy las bolsas americanas cerradas. Y con la mirada atenta a las materias primas, bajan oro y plata más de un 3%. Sube Bitcoin, el petróleo se mueve a la deriva pendiente de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, y baja de forma suave el yen. Lo hace tras publicarse esta madrugada el PIB de Japón. Evita la recesión, pero el repunte del cuarto trimestre no cumple las expectativas. Vamos a ir al dato. La economía crece un 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con los 3 meses anteriores, evitando por poco esa recesión técnica. El PIB del cuarto trimestre se expande por la mínima, pero se desacelera respecto al 0,6% del tercer trimestre. El consumo privado impulsa esta moderada expansión, compensando la debilidad de las exportaciones y el gasto público. La producción aumenta un 0,2% en comparación con las previsiones del 1,6%, tras una caída del 2,3% en el trimestre anterior. Esta es la fotografía del crecimiento del PIB. El dato pone de relieve el desafío al que se enfrenta el Banco de Japón, que ha reiterado su compromiso de seguir subiendo tipos de interés tras años de tipos ultrabajos, inflación persistente y un yen débil. Para el año fiscal, que finaliza en marzo de este año, el Banco de Japón ha elevado su pronóstico de crecimiento al 0,9%. Veremos si se consigue. La cifra es clave también para el gobierno de la primera ministra Takaichi, que debe torear la confianza de los japoneses y la demanda interna, lastradas por el alto coste de la vida. La administración de Takaichi se prepara para aumentar la inversión a través de más gasto público para apuntalar el consumo y revitalizar el crecimiento económico. Los datos también llegan mientras que Japón está trabajando con Estados Unidos, su segundo socio comercial más importante, en un compromiso de inversión de 550.000 millones de dólares en el marco de su acuerdo comercial con Washington. Justo el viernes en Estados Unidos se va a publicar el informe preliminar del PIB del cuarto trimestre, junto con el PCE de diciembre, que es uno de los datos, Rubén Gil, que vigila la Reserva Federal. Buenos días. Buenos días, y que van a marcar el futuro de los tipos de interés en Estados Unidos. Van a ser las principales referencias para los inversores esta semana, en una semana en la que también vamos a tener cifras de inflación en otros países como Alemania, Francia, Reino Unido y también en Japón, tras ese dato de PIB que comentabas que hemos conocido esta mañana. Además, importante, el miércoles se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Por el lado empresarial, vamos a tener resultados de Walmart, de Buy System, de Antofagasta, Alibaba, Danone o Airbus. Y aquí en España vamos a conocer las cuentas de ACS, de Naturgy y también de Repsol, que va a ser noticia hoy en la bolsa después de que el pasado viernes por la tarde Estados Unidos anunciara que vuelve a permitir a las petroleras extraer petróleo de Venezuela, una decisión que también afecta a otras empresas como BP, Shell, Eni y la estadounidense Chevron. En clave geopolítica, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, comienza mañana martes su viaje a China. El miércoles, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viaja a la India y el jueves el rey de Dinamarca visita Groenlandia. Además, mañana martes, Estados Unidos e Irán van a retomar en Ginebra, en Suiza, las negociaciones sobre su programa nuclear. Todo esto con la resaca de la Conferencia de Seguridad de Múnich. La cita de este fin de semana ha dejado un mensaje claro. Los 27 empiezan a asumir que no pueden depender indefinidamente de Estados Unidos y que el orden mundial ha cambiado definitivamente. Tanto Europa como Estados Unidos dan por terminado ese orden mundial tal y como lo conocíamos hasta ahora. Por eso la Unión Europea ha escenificado este fin de semana uno de los debates más profundos de la última década, la posibilidad de reforzar su autonomía en defensa, incluso abriendo la puerta a explorar un paraguas nuclear propio. Hemos entablado un diálogo estratégico, obviamente, con la canciller, pero también con algunos líderes europeos, y creo que este diálogo es importante en sí mismo, pero también porque es la forma de articular la disuasión nuclear en un enfoque holístico de la defensa y la seguridad, y es una forma de crear convergencia en nuestro enfoque estratégico y nuestra cultura estratégica.
in our strategic approach and strategic culture. Así lo anunciaba en Múnich el presidente francés Emmanuel Macron en este contexto de incertidumbre internacional y dudas sobre ese compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Europa, que ha hecho que varios líderes hayan planteado la necesidad de que la Unión Europea asuma un papel mucho más activo en su propia defensa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguraba en esa conferencia que ha llegado el momento de activar la cláusula de defensa mutua y avanzar hacia una Europa más fuerte y cohesionada en materia militar. Creo que ha llegado el momento de dar vida a la cláusula de defensa mutua de Europa. La defensa mutua no es una tarea opcional para la Unión Europea, es una obligación. En el encuentro también participaba Estados Unidos. Lo hacía con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que aprovechaba su intervención para lanzar críticas a las políticas migratorias de Europa y también a la ONU, aunque al mismo tiempo tendía la mano a los aliados europeos para restaurar juntos el orden mundial. Bajo la presidencia de Trump, los Estados Unidos de América volverán a asumir la tarea de renovación y restauración y estamos preparados para hacerlo solos si es necesario. Sin embargo, preferimos y esperamos hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Rubio, que viaja hoy a Budapest, donde se va a reunir con la cúpula del gobierno del primer ministro Viktor Orbán, el principal aliado de Trump ahora mismo en Europa. Y entre las últimas en intervenir ayer domingo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señalando que el cambio de actitud de Trump con Europa y sus políticas al frente de la Casa Blanca han hecho despertar a Europa, han servido, dice, para unir más a los países europeos. Europa crece en tiempos de crisis, Europa es más fuerte y mejora cuando se une en tiempos de crisis. Has mencionado dos crisis, yo añadiría una tercera, que es la patada en el trasero que recibimos como resultado del cambio de actitud del presidente Trump hacia Europa. Con todo ello, los futuros arrancan la semana estables, pero en medio de muy poca actividad. Gran parte de Asia está cerrada por festivo y sobre todo sin negociación hoy en Wall Street. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Susana. La semana arranca, como dices, con poca actividad y con unos inversores que además buscan oportunidades para hacerse con beneficios. Los futuros de Wall Street, los del S&P 500, están abiertos y apuntan aún así un avance del 0,11% hasta los 6.858 puntos después, recordemos, de lo que era el dato esperado de inflación en Estados Unidos, moderado, aunque aún así constata ese escenario de recortes de tipos y es lo que ha estado haciendo avanzar al mercado de bonos, donde veíamos la caída en la rentabilidad del Treasury a 10 años hasta el 4,05% y viendo como en el mercado de divisas el dólar se ha situado en los 96,96 unidades, perdiendo los 97 que llegaba a superar, y todo por supuesto en una jornada donde decimos hay poca actividad porque no solamente estamos huérfanos del principal mercado del mundo, China. La China continental se ha ido de vacaciones hasta el próximo día 23, pero también está cerrado Corea del Sur y Taiwán. Esto es lo que hace que haya bastante tranquilidad en los mercados y donde, por supuesto, lo que vemos es como el oro, aprovechando a unos inversores que recogen beneficios, pierde el 1% por debajo de los 4.987 dólares. Como decías, hoy Japón es protagonista tras el dato de PIB con el que evita la recesión, pero decepciona el avance de su economía en la recta final del año. Avanza por la mínima hasta los 56.985 puntos. Y viendo como en el mercado de divisas el dólar sigue imponiéndose frente al yen, un yen que consigue recuperarse hasta los 153,20 puntos, y todo viendo cómo lo que son los futuros europeos anticipan avances por la mínima en los futuros del DAX del 0,08% hasta los 24.980 puntos. También importante de cara a lo que está por venir, ver cómo los futuros del Eurostock retroceden esta mañana, hasta ahora un 0,18%, y clave ver también lo que pasa en esas divisas. Un euro que sigue retrocediendo frente al dólar, está en 1,1865 unidades, e importante en medio de las tensiones geopolíticas observar al petróleo. El Brent avanza hasta los 67,77 dólares y el West Texas hasta los 62,91 dólares, en un escenario donde además una información de Reuters apunta a que la OPEP se inclina hacia una reanudación del aumento de la producción de petróleo a partir del mes de abril. Son las 7:10, 6:10 en Canarias. El lunes nos trae más noticias.
Pedro Sánchez presenta este lunes el nuevo Fondo Soberano España Crece. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Este fondo estará dotado con 10.500 millones de euros y tendrá como objetivo movilizar 120.000 millones de euros en deuda privada en sectores como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial o reindustrialización, además de mantener el impulso inversor de los fondos europeos asociados al plan de recuperación. El Eurogrupo se reúne para abordar el papel del euro y retomar las conversaciones sobre los eurobonos. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona retoman hoy sus conversaciones para reforzar el papel internacional del euro como forma de garantizar la soberanía monetaria de la divisa común. También pondrán sobre la mesa la posible emisión de deuda conjunta como instrumento para reforzar el peso de la Unión Europea en los mercados internacionales. El Gobierno y los sindicatos, comisiones obreras y UGT firman el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, que subirá este año un 3,1% hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Un evento que contará con la presencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero con la ausencia de la COE, que no se ha sumado a este acuerdo. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Social se vuelve a reunir este lunes con patronal y sindicatos para hablar de las bajas laborales. Son las 7:15, vamos a mirar los mercados para recoger el tiempo real, unos mercados que andan, por decirlo de alguna manera, un poco cojos porque hay algunas ausencias. Entre las principales, Wall Street cierra porque se celebra el Día del Presidente. Aún así tenemos los futuros que vienen, entiendo, muy tranquilitos. Y muy planos, subidas del 0,11% para el Dow Jones, del 0,10% para el S&P 500 y aún mucho más plano el futuro del Nasdaq 100, apenas una subida del 0,02%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, reconquista el nivel de los 20 puntos, sube de forma moderada un 0,26% y lo tenemos en 20,88. En Europa los futuros vienen en verde. El DAX Etra recupera un 0,08% y el Eurostock 50 también oscilaciones en bandas muy estrechas, pero en verde sube un 0,02%. Miramos ahora las criptomonedas. Bitcoin recupera parte del terreno perdido, aún así está bastante tocado, cotiza en $68.365 y Ethereum $1.960. Es el tiempo real. Miramos ahora Asia, donde también tenemos alguna ausencia. ¿Pero qué te dicen las pantallas, Eva? Bueno, pues lo que estamos viendo es como ya es una jornada de poco volumen de negociación, sobre todo en Asia, porque tenemos a muchas plazas cerradas. China hasta el día 23 no vuelve. También tenemos a Corea del Sur y a Taiwán cerrados por festivo. Con todo, el índice Nikkei se escapa de las caídas hasta ahora, 0,05% de subida hasta ahora, 56.975 puntos. Tenemos al Nifty, a India, avanzando un 0,20% hasta los 25.522 puntos y con porcentaje similar de subida vemos a la bolsa de Australia, la SX 200, en los 8.937 puntos. Como decíamos, Shanghái, la China continental, está cerrada por festivo y sin embargo tenemos a Hong Kong abierto. Hasta ahora avanza el 0,52% hasta los 26.705 puntos. Vamos con el contenido. Bueno, decías que China está cerrada por vacaciones, pero el presidente sí ha ofrecido un discurso en las últimas horas centrado en la economía. Habla de crecimiento de calidad y de impulsar el consumo interno. Pues sí, con motivo de ese discurso del Año Nuevo Lunar, Xi Jinping ha dicho que el gigante asiático se va a centrar este año en un crecimiento de alta calidad, a tiempo que tratará de mantener la armonía y la estabilidad social. En unas declaraciones pronunciadas en esa reunión de política clave a finales de 2025 y que han sido publicadas este domingo, también ha instado a fomentar el consumo interno para aprovechar el mercado a gran escala de China. Muy bien. Hong Kong no está cerrado, todavía no. Allí Alibaba lidera las caídas tras la lista negra revelada por el Pentágono. Pues sí, Alibaba, que está retrocediendo esta mañana y ha llegado a dejarse en la plaza de Hong Kong un 3%, liderando, como decías, la caída de esas tecnológicas. También la automovilística BYD, el principal fabricante de automóviles chino, y el buscador Baidu están con pérdidas de más del 1%. Son los títulos más penalizados en medio de las ventas desatadas tras haber aparecido en una lista negra del Pentágono, una lista de empresas
que según informa Bloomberg era una actualización del Registro Federal de Estados Unidos sobre compañías que ayudan al ejército, solo para retirar esa lista minutos después sin dar explicaciones. La agencia también eliminaba a 2 de los líderes chinos en chips de memoria, Tianjin Memory Technology y Yansai Memory Technologies. Aunque a priori la lista no tiene repercusiones inmediatas, suele dibujar en el horizonte posibles restricciones comerciales. Bueno, lo contábamos, Japón evita la recesión técnica, pero el crecimiento del cuarto trimestre ha decepcionado. Pues sí, esa economía nipona que ha crecido un 0,1% en los últimos 3 meses de 2025, frente al 0,4% esperado, queda por debajo de lo que se esperaba, pero es crecimiento intertrimestral frente a la contracción del 0,7% del tercer trimestre y por lo tanto no hay recesión. En términos anualizados, la producción ha aumentado un 0,2%, muy por debajo del 1,6% esperado, pero tras una caída del 2,3% en el trimestre anterior. Con todo, estamos viendo como el Nikkei está dudando, acaba de darse la vuelta, retrocede de nuevo y vemos como el dólar se incrementa frente al yen hasta las 153,16 unidades. Bueno, el mercado sigue muy pendiente de las alianzas en torno a lo que es inteligencia artificial. Aquí SoftBank se está disparando tras conocerse que OpenAI ha contratado al desarrollador del agente de IA OpenAI Cloud. Se llama Peter Steinberg. Pues sí, efectivamente, y es que el conglomerado inversor tecnológico SoftBank está subiendo un 6% porque su gran participación y su gran apuesta está puesta sobre OpenAI. El creador del programa de IA de ese código abierto OpenCloud se une a la de Sam Altman para ayudar a reforzar la oferta de productos del desarrollador de ChatGPT. Según el directivo, Steinberg lo que va a hacer es impulsar la próxima generación de agentes personales. En X, Altman ha señalado que OpenCloud vivirá en una fundación como proyecto de código abierto que OpenAI va a seguir apoyando. Bueno, y hablando de Altman, se espera que el director ejecutivo de OpenAI y el de Alphabet, Sundar Pichai, asistan a la cumbre de inteligencia artificial de esta semana en la India. Pues sí, India, que va a ser la sede de la cumbre del impacto de la inteligencia artificial y que se va a convertir en el último escenario de esa serie de eventos organizados por el gobierno centrados en la inteligencia artificial que han tenido lugar ya en Reino Unido, Corea del Sur y Francia. Por cierto, que Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que estaba previsto que participase, retiró el sábado su compromiso de asistencia debido a circunstancias imprevistas. El gobierno de Modi ha dejado claras sus intenciones. Quiere convertir a la India en una de las superpotencias tecnológicas mundiales. India, que ha aprobado proyectos de semiconductores por valor de 18.000 millones de dólares con el objetivo de construir una cadena de suministro nacional. En Australia, las acciones de Cube Holdings alcanzan un máximo histórico tras un acuerdo de adquisición de 8.300 millones de dólares liderado por Macquarie. Pues sí, la empresa de puertos y logística ha acordado su compra por parte de un consorcio liderado por Macquarie Asset Management por un valor empresarial de unos 11.700 millones de dólares australianos, como decías, 8.260 millones de dólares. Cube Holdings, que ha subido un 3,6% a más de $5 australianos. La oferta representa una prima del 27,8%. Sobre el último precio de cierre de $4,07 australianos del 21 de noviembre, el último día de negociación antes de que la compañía anunciara que había entrado en un proceso de exclusividad para el acuerdo. Son las 7:22, miramos a Estados Unidos. Bueno, les decíamos que hoy no hay actividad porque se celebra el Día de los Presidentes, así que la atención se centra mañana en el índice manufacturero Empire State de febrero. El miércoles tendremos evolución de producción industrial estadounidense en enero, pedidos de bienes duraderos de diciembre, solicitudes semanales de hipotecas y actas de la FED. Jueves sabremos el saldo de la balanza comercial de diciembre y solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, y la semana terminará con la primera lectura del PIB del cuarto trimestre de 2025, el índice de precios PCE de diciembre, lectura preliminar del PMI compuesto de febrero y dato final de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de febrero. Además, publicarán resultados Palo Alto Networks, eBay o Walmart. Bueno, las bolsas el viernes terminaron planas y con signo mixto. Una subida del 0,10% para el Dow Jones, del 0,05% para el S&P 500 y el Nasdaq en rojo perdió un 0,22%. El día ha estado marcado por el dato de inflación del mes de enero, que tuvo un comportamiento mejor de lo esperado. Se modera hasta el 2,4%, 3 décimas menos que en el mes de diciembre y por debajo
de las previsiones del 2,5%. La inflación subyacente cae una décima respecto al mes anterior, hasta el 2,5%, en línea con las previsiones de los analistas. Dentro del dato hemos conocido que los alimentos se han encarecido un 2,9%, mientras que los precios del gas y la electricidad aumentaron 9,8% y 6,3% interanual. Lo que sí ha bajado de precio es el combustible y el precio de los coches de segunda mano. Para Donald Trump ha sido un dato de inflación fantástico. Acabamos de recibir informes fantásticos sobre la inflación, la bajada de los costes de los productos. Heredamos un desastre total, y ahora las cosas están mejorando. Tenemos las mejores cifras que hemos tenido nunca. Estamos alcanzando máximos históricos en las existencias. Estamos alcanzando máximos históricos en el Standard & Poor's hace unos días, a final del primer año. Bueno, el mercado sigue preocupado por la disrupción de la inteligencia artificial que ha hecho perder las ganancias acumuladas en el año a todos los índices. El S&P 500 pierde lo que va de 2026 un 0,2% y el Nasdaq más de un 2%. Fue un día positivo para algunos valores tecnológicos que sufrieron caídas durante la semana por el avance de la inteligencia artificial. Compañías de semiconductores como Intel o AMD subieron más de medio punto y otras como Qualcomm lograron avances del 1%. No se salvan las 7 magníficas, vuelven a tener otra jornada de pérdidas. La única que acaba en positivo pero plana es Tesla. El resto presenta caídas, donde destacan las bajadas de más del 2% de Apple y de Nvidia. La compañía sigue pesando esa falta de avances en materia de IA y el retraso del desarrollo de su agente de inteligencia artificial Siri. Nvidia, por su parte, lleva una caída acumulada del 1% desde el cuarto trimestre, a pesar de las grandes inversiones que han acumulado las tecnológicas. Bueno, atentos a Applied Materials, subió un 8% después de presentar unos resultados que batieron todas las previsiones. Presenta unas sólidas previsiones de crecimiento para su negocio de semiconductores. La otra cara de la moneda es Constellation Brands. Sus títulos caen 8 puntos después de anunciar que Nicholas Fink será el nuevo director ejecutivo de la firma a partir de abril, sustituyendo de esta forma a Bill Newlands. Para mañana tendremos que estar atentos a las acciones de Warner, Paramount y Netflix, ya que según Bloomberg la compañía se abre ahora a estudiar la oferta del gigante del streaming. Según el medio, los accionistas consideran si Paramount podría proporcionar un mejor acuerdo que su actual arreglo con Netflix. Miramos a la renta variable española, Europa. Ángeles Lozano, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Para este lunes, ¿qué esperar? Pues tenemos una jornada que va a ser de transición ante ese cierre de Wall Street. Además, no contamos con demasiadas referencias, únicamente con el dato de producción industrial de diciembre en el conjunto de la eurozona. Hoy no hay resultados empresariales. Mañana sí que vamos a conocer la tasa de inflación general de enero en Alemania y la encuesta ZEW de confianza inversora en febrero también en la locomotora germana. El miércoles en Reino Unido y Francia se publica el IPC general de enero. Y para terminar la semana, la atención se centrará en la lectura preliminar de los PMIs compuestos de febrero, tanto en la eurozona como en el Reino Unido. En el ámbito empresarial, en los próximos días conoceremos resultados de Repsol, Enagas, Puig en España, también Airbus, Carrefour, Renault, Nestlé, Danone y Río Tinto en Europa, entre otros. Muy bien. De la semana pasada, rotación de carteras que penalizó al IBEX 35. Cayó un 1,51% de lunes a viernes. Hoy partirá desde los 17.672 puntos. Se vio lastrado el pasado viernes el IBEX 35 por el sector financiero. La presión vendedora se imponía, por ejemplo, en CaixaBank, que se dejaba un 4,5%, BBVA retrocedía un 3,44%, Bankinter más de un 3%, Santander y Sabadell un 2,5% y Unicaja perdía un 1,73%, aunque las mayores caídas fueron para Acerinox, que retrocedió un 4,6% después de conocerse que Donald Trump planea reducir algunos aranceles sobre los productos de acero y aluminio. Acerinox tiene gran parte de su negocio en Estados Unidos y esta menor imposición de aranceles significa que va a tener una mayor competencia. En el lado de las subidas, Mapfre, que el día anterior había recibido sus resultados con importantes recortes, rebotó. También se sumaba a los avances Celnex, que ganó un 2%, prácticamente lo mismo Acciones. Repsol subió un 1,9% al conocerse que Donald Trump ha levantado las sanciones al
petróleo de Venezuela. En el resto de las bolsas europeas, tendencia dispar, con avances para el DAX alemán del 0,25 y también para el FT100 de Londres del 0,42. Recortes en el caso del CAC 40 y sobre todo del MIPTEL italiano del 1,71. Bueno, me quedo con un nombre propio, es HBX, cumple un año en bolsa con una caída del 30%. Los inversores han castigado al valor a Hotelbels, que cuenta con la confianza de varias gestoras de activos, entre ellas Santa Lucía Asset Management. Señala que Hotelbels tiene una elevada eficiencia operativa, fuerte capacidad de generación de caja e inversión superior a la competencia. El viernes subió un 1,3% tras iniciar un programa de recompra de acciones de hasta 100 millones de euros. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, bolsa, bonos y también dólar. ¿Qué espera esta semana que hoy arranca? Bueno, pues semana importante, huérfanos hoy por lo menos de Wall Street, cerrado, Día de los Presidentes, pero también cerrado en Argentina, en Brasil, en Indonesia, en Canadá, o sea que va a ser hoy un día de trámite, un día de ver si efectivamente las ventas las cortamos de cuajo o no, porque claro, son 4 sesiones consecutivas las que viene dejándose el IBEX 35 unos 600 puntos y que le llevó el viernes a marcar nuevos mínimos del mes de enero, ¿no? Entonces, bueno, momento clave, aparentemente a favor de ver algún tipo de reacción alcista, pero vamos a medir esa reacción alcista, porque claro, seguimos sumergidos dentro de una campaña de resultados empresariales, atentos a la energía, Repsol, Naturgy. Yo creo que Repsol va a ser el gran aliciente de esta semana, pero no son los resultados hoy. Y bueno, pues a partir de ahí, pues esa va a ser la clave, que haya reacción alcista a los resultados, que espero que sean muy buenos en Repsol, y a partir de ahí, pues el mercado pues vuelva otra vez, pues a tentar los 18.000, a consolidar por encima de los 18.000, ¿no? Por lo que respecta, por ejemplo, a Estados Unidos, pues bueno, dentro de lo que cabe, todavía estamos bastante lateralizados. Allí hay varios problemas, también están sumergidos, obviamente, en campaña de resultados y pues esa lateralización pues llama la atención porque volvemos otra vez a ver en aprietos pues niveles de soporte, ¿no? Un Nasdaq 24.350 puntos pondría, perder ese nivel pondría las cosas en tensión, ¿no? Y luego, por último, me has comentado el tema del eurodólar. Bueno, pues el eurodólar que dice adiós al 1,19, pero está en fase de consolidación. Yo creo que tiene una interesante pauta de máximos y mínimos crecientes que ha entrado en pausa, pero huele a que ha reanudado la reacción alcista. No nos olvidemos, estamos en una coyuntura de tipos de interés al alza en Estados Unidos. Esto debilita al dólar estadounidense, pero también es cierto que datos tan importantes como los que conocimos la semana pasada, ¿no? De empleo estadounidense y de inflación controlada, pues son un argumento bastante contundente para que la Fed retrase la bajada de tipos de interés. Y eso, pues dentro de lo que cabe, provoca algún tipo de corrección en el eurodólar o fortaleza en el dólar, que es lo mismo, que bueno, pues ahora estamos corrigiendo, ¿no? Así que yo creo que seguiremos camino al 1,23 para terminar el año por ahí, por esa zona de ahí. Oye, mencionaba la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta semana tendremos las actas de la FED y ojo, porque el viernes tendremos 2 datos, cifra preliminar del PIB y muy importante, la cifra favorita de la FED, el dato favorito, el deflactor PCE. ¿Qué esperar? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, los últimos datos han salido muy bien, la economía sigue creando puestos de trabajo, la inflación no está en el objetivo del 2%, pero no se desboca y en línea ahí debería ir el dato del deflactor, ¿no? Gasto consumo personal y por lo tanto, en principio, pues podríamos argumentar más si cabe el mantenimiento de tipos de interés. Y es que el mensaje es bastante claro, por lo menos yo lo tengo muy claro. No va a haber bajada de tipos de interés en el primer semestre de este año, lo va a haber en el segundo semestre de este año por parte de la Fed. Así que tenemos que convivir con ello. Un eurodólar que estará ahí jugueteando con el 1,18, pero que tenderá, como digo, a irse a 1,23, 1,2350, posiblemente para terminar el año ahí. Cualquier traspiés, pues bueno, eso pues hará que se acelere la caída del dólar y que vayamos rápido hacia el 1,23, 1,2350, ¿no? Pero yo entiendo que saldrá un buen dato y por lo tanto en línea con los que conocimos la semana pasada.
Muy bien. Pendientes esta semana también de otras referencias importantes, entre ellas el dólar. Oye, mencionabas tú el dólar de pasada. Cuéntame qué expectativas tiene frente al dólar. ¿Crees que la debilidad se va a mantener en las próximas jornadas? Y esto, ¿cómo afecta a Europa y a qué sectores beneficia y perjudica? Bolinches. Bueno, vamos a ver, lo que tengo en pantalla es el index dólar, es decir, es la cesta del dólar estadounidense con 7 monedas, ¿no? Si os dais cuenta, lo que tenemos aquí es una caída del dólar bastante importante, principios del año pasado, 2025, y a partir del inicio del verano, el segundo semestre, quedó totalmente lateralizado. Hemos visto esa bajada, hemos visto nuevos mínimos multianuales y un pequeño repecho. Este repecho no lleva a ningún sitio. Es decir, aquí las cosas cambiarían, y mucho si vemos al index dólar cotizar por encima de los 100,30, pero esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Por lo que decía, coyuntura de bajada de tipos de interés. Tardará más o tardará menos, pero van a bajar los tipos de interés y eso debilita al dólar estadounidense. En cuanto a los sectores más beneficiados barra perjudicados, obviamente los perjudicados son los exportadores europeos, esa economía alemana que exporta o esa pyme también, esa pyme española que exporta en Estados Unidos. Se le va a encarecer entre aranceles y un dólar más barato, pues hace que el euro sea más caro, ¿no? Y por lo tanto cabe la posibilidad que el consumidor estadounidense busque producto alternativo en terreno y en clave nacional, ¿no? Entonces, bueno, este es el principal problema. Los importadores que compran en dólares, pues obviamente en Estados Unidos, quiero decir, pues obviamente son los grandes beneficiados y por supuesto también los que queramos irnos a tomarnos las uvas a Times Square, porque nos va a salir un dólar más barato. Eso también no lo olvidemos también. Hoy estoy mirando las materias primas, el oro paradito, aunque con ligera tendencia a la baja, $5.010. La plata recorta un 2,44% y bajan de forma moderada también el cobre y el platino. ¿Aprovechamos para comprar plata? Porque siempre hablamos del oro, pero ¿qué me dices del gráfico de la plata, Bolinches? Bueno, a ver, la plata es muy volátil. Yo no trabajo, yo tengo oro físico, hago coberturas con oro, con futuros de oro, pero ni me planteo comprar plata física, ni hacer coberturas, ni por supuesto tradear la plata. Muy volátil, es el activo con diferencia del planeta más manipulado de todos y bueno, pues a la vista está la volatilidad que tiene, que obviamente también la tiene el oro por las subidas tan brutales que ha habido, ¿no? Como decíamos, creo, la semana pasada, bancos centrales, ingresos brutales en ETFs por parte de particulares, está todo el mundo, absolutamente todo el mundo comprando oro, ¿no? Bueno, el oro ahora intentará estabilizarse por encima de los $5.000, cosa que no está pudiendo hacer en el caso del contado, y en el caso de la plata, que es lo que me preguntas, pues bueno, yo creo que buscaremos algún tipo de mantenimiento de los precios en torno a los $71 y en el peor de los casos los mínimos que tuvimos allí, ¿no? En 64, hace un par de semanas veíamos 64,2. Bueno, pues esa va a ser la clave, porque perforar eso es darle mayor potencial de caída. Fíjate, el gráfico a largo plazo, soportes en 53, hoy por hoy sería el siguiente objetivo, ¿no? Si perdemos los mínimos que hemos visto hasta ahora, pero es que miras hacia atrás y la verticalidad de la subida pues es propia de la volatilidad que estamos teniendo. Metal más manipulado del planeta y cotizaciones con rentabilidades brutales. Cuando comenzó la corrección era un 29 de enero y llevaba un 69% de subida en el año. O sea, imagínate el apretón que le metieron todo el mundo comprando, efectivamente. Oye, ya la última, me interesa también Bitcoin, $68.436. Intenta rebotar, pero lo está costando mucho. La semana pasada me hablabas de que el suelo podría estar mucho más abajo, en torno a 54.000. Sí, por motivos técnicos, 54.000, 53.000, ese sería el tema, ¿no? Aquí hay dos claves. Primero, en el corto plazo necesitamos ver cotizaciones sostenidas por encima de los $72.000. Parece que no. Hemos visto una reacción alcista antes de cerrar la semana y queda en nada, es decir, no hay máximo creciente. Y en cuanto a la proyección de la caída, obviamente, pues ya visto que no hemos podido aguantar en los mínimos de 2025, que están en 74.478, pues obviamente la siguiente zona de control es toda esta zona de aquí. Estuvo como
3 meses aguantando los 54.000, 55.000. Bueno, pues esa es la idea, que vayamos a buscar soporte ahí. En formato intradiario vamos a ver un 49.381. Dentro de la gran volatilidad que tenga esa supuesta bajada, pues obviamente haremos alguna incursión por debajo de los 50.000. Pero desde el punto de vista técnico es claro que el soporte, si perdemos los mínimos recientes, que se encuentran en los 60.270, que nos vamos a los 54.000 dólares. Muy bien. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Gracias por esas claves, esa fotografía que has hecho y veremos cómo se dan los mercados, piano a piano, poquito a poquito. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, Bolinches. Adiós. Venga, feliz semana a todos. Chao, Adiós, hasta chao, pronto. chao.